Hola, bienvenidas y bienvenidos a Ecocientíficos, el podcast del QCA. Yo me llamo Alma, soy parte de la comunidad estudiantil de nuestro centro universitario y en este proyecto no voy a estar solita. Vamos a escuchar a las y los investigadores del QCA que hacen ciencia y que nos van a platicar cómo hacen sus investigaciones, cómo se hace la ciencia aquí en el QCA. Y para ello no voy a estar solita, voy a estar acompañada del coordinador de investigación de nuestro centro universitario, el doctor Antonio Sánchez Bernal. Hola, Doc, buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás? Alma, gracias, bienvenido. ¿Me puede hacer favor, Doc, de presentar a nuestro invitado especial con el que estrenamos este podcast? Cómo no, Alma, pues es un gusto recibir al doctor Edgar Rubalcaba Gómez. Él es un investigador del Departamento de Políticas Públicas de nuestros jóvenes investigadores talentosos y con una gran trayectoria. Él estudió un doctorado en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha estado en estancias académicas en distintas universidades, en Albany, también en el Laboratorio Español de Innovación Gubernamental. Y recientemente, el año pasado, el 2025, ganó el Premio Innovación, Ciencia y Tecnología que otorga el Gobierno del Estado, y pues eso sin duda es la primera vez que a un científico que no es del áreas duras le entregan este premio, y pues el QCA está pues muy orgulloso del doctor Edgar Rubalcaba, y pues un gusto que nos acompañes y que estés hoy con nosotros. Gracias, Edgar. No, gracias, profesor Toño Sánchez Bernal, que si te decimos los colegas. Alma, un gusto estar y que me hayan elegido para empezar en este proyecto que yo creo que promete y que creo que es algo importante que nos falta a los académicos, que es difundir la ciencia. Gracias, doctor. Está muy padre su proyecto. ¿Nos puede platicar más sobre el premio, sobre su investigación? ¿Nos puede contar de qué se trata? ¿Cómo le avisan del premio? ¿Cómo se siente usted? Sí. ¿Nos puede contar un poquito más? Fíjate que estuvo padre porque yo estaba justo en una estancia, llegando a una estancia de investigación en Madrid cuando me avisan que gané este premio, ¿no? Y en la categoría, porque son diferentes categorías, la categoría de ciencia. Y pues obviamente me dio mucho gusto, y sobre todo porque luego me enteré lo que acabas de mencionar, Toño, esta parte de que pues nunca se le había otorgado un premio en la categoría de ciencia a alguien, digamos, que hiciera investigación en ciencias, digamos, no duras, en ciencias, pues yo considero político-administrativas, ¿no? Siempre lo ganaban los médicos, los ingenieros, los biólogos, etcétera. Entonces, pues muy contento, ¿no? Y el tema con el que yo postulé y por el cual me reconocen esta trayectoria es en temas de apertura gubernamental, pero principalmente, y lo que he estudiado más los últimos 7 años, que es el cómo se está adoptando la inteligencia artificial en el sector público, ¿no? Cómo, digamos, está cambiando los gobiernos a partir de esta disrupción de nuevas tecnologías que lo están cambiando todo, ¿no? Y ahorita podemos hablar más de ese tema que a mí me apasiona mucho, que estoy investigando y que pues realmente pasa por varios filtros, desde dilemas éticos, desde sustitución de trabajos, en el ejercicio público, que es en donde yo me enfoco, pero sabemos que es un tema que trastoca todas las disciplinas, todos los sectores sociales. Y pues bueno, que yo creo que vale la pena que desde la academia, desde la ciencia, abordemos este tema con cierto rigor que nos ayude a modelar con estas tecnologías un futuro que queremos, ¿no? Y eso pasa mucho, no solamente por lo tecnológico, sino también por las decisiones públicas y por un contexto político. Cuando uno escucha inteligencia artificial en el gobierno, pues hay como dos visiones, una muy positiva de que pues, se va a resolver
muchas de las trabas burocráticas, ¿no? Sobre todo piensa uno en facilitar mucho los servicios que el gobierno otorga, pero también hay otra visión de el desplazamiento de los burócratas, de los trabajadores administrativos, de qué tanto podemos confiar en un algoritmo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué nos podrías decir eso? Tenemos, como cuál es el que se está visualizando entre el gobierno abierto del que hablas y esta idea de los algoritmos y la inteligencia. Sí, fíjate que es casi evidente reconocer el potencial de la inteligencia artificial en los procesos de automatización, la sustitución de fuerza de trabajo por máquinas, la capacidad de procesar los datos de una forma que hasta hace unos años, digamos, no se podía de esta forma, y podemos hablar de múltiples ventajas, escenarios positivos, pero por otro lado está lo que mencionan, ¿no? Esta parte de los riesgos, de los dilemas, de las amenazas que también se enfrentan, ¿no? Y esta tecnología en particular, sí, por esa capacidad que es de imitar el pensamiento humano, que es lo que es la inteligencia artificial, de una forma muy coloquial, máquinas que tratan de imitar la forma en que pensamos y actuamos, y que para eso tratan de observar su contexto para aprender y con esa información proponer, resolver problemas, analizar datos, pues también eso tiene una implicación, digamos, en términos de riesgos o amenazas latentes, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionabas, ¿no? Pues, ¿qué va a pasar si se empiezan a sustituir trabajos que ahora existen y que las máquinas, los robots tomen esos empleos, ¿no? Esa es una situación que ya está preocupando no solo a mí ni a los que trabajamos, está preocupando a la ONU, a la OCDE, a la Unión Europea, a grandes instituciones en este sentido, ¿no? Y también lo que se está haciendo con esta inteligencia artificial. Uno de los grandes, digamos, problemas que se están asumiendo es que no tenemos un marco legal, no tenemos políticas públicas y es muy difícil tenerlas para regular o gobernar, ¿no? Esto que se habla de la gobernanza de la inteligencia artificial o la gobernanza de los algoritmos, ¿no? Entonces sí estamos realmente en estos años en un impasse en tratar de ver cómo vamos a controlar esta inteligencia artificial y que no se nos salga de las manos su poder, ¿no? Porque ahora no es nuevo si yo les digo, Alma, que todo lo que tú haces en tu teléfono móvil, alguien lo está analizando, monitoreando, rastreando para fines económicos, políticos, de control. Y esa parte, digamos, sí causa cierto alerta digamos, en cómo vamos a gobernar a estas empresas o también gobiernos que tienen tanta cantidad de datos que pueden analizar nuestras emociones, predecir nuestros comportamientos, manipular nuestras decisiones, ¿no? Desde decisiones de qué vamos a hacer el fin de semana, a dónde vamos a comer, a dónde vamos a viajar, pero también decisiones de por quién vamos a votar, qué vamos a pensar, qué causas políticas, sociales vamos a asumir. Entonces sí hay como toda una serie, digamos, de dilemas, de riesgos que tienen que ser abordados de una forma muy seria y que no solamente es de controlar la tecnología, sino es gobernar la tecnología, tomar decisiones políticas. Y como el fenómeno es global, pues muchas veces es muy limitado si solamente Jalisco o México legisla, porque estamos ante un fenómeno que se cuela de forma global por la conectividad que tenemos con el internet y estos dispositivos con conexión, digamos, satelital en tiempo real, ¿no? Yo ya veo a Alma y a las jóvenes que están aquí, egresados de CUSEA y estudiantes, sí, el trabajo en el sector público, tenemos carreras de esa área, o decir, no sé, Alma, ¿cómo lo viste? Sí, yo pienso entonces exactamente en eso.
nuestra preocupación es si nos va a quitar los trabajos, si entonces qué está haciendo con nuestros datos. Me pregunto también todos esos retos, todas esas como preocupaciones. Entonces, saben, tienen mis datos a veces hasta bibliométricos. Sí. Entonces, me gustaría preguntarle, doctor, con respecto a eso, ¿cómo podemos hacer nosotros uso responsable o qué chamba nos toca a nosotros como usuarios? Y usted nos platica, pues, ya hay alguien que está analizando lo que ves, lo que piensas, a dónde vas a ir el fin de semana, por quién puedes votar, ¿no? Te sugiere algo, entre otras cosas. Entonces, ¿qué chamba tengo yo como usuario para el uso responsable de las tecnologías? Porque son muy útiles y queremos los beneficios, pero entonces también ¿cuál es mi responsabilidad? Sí. Fíjate que te voy a dar una respuesta que a lo mejor no te va a gustar mucho, Alma, pero puedes hacer poco. Realmente tú, hay lugares comunes, digamos, que hemos escuchado, recomendaciones, ¿no? ¿A qué me refiero? Revisa muy bien los permisos que vas a dar cuando aceptas, ¿no? Pon tu teléfono en modo incógnito para que, valora las políticas de uso como usuario de tal plataforma, ¿no? Pero realmente donde yo creo que está la chamba es en esa gobernanza global, en esas personas, ¿no? Porque tú puedes decir, ay, bueno, voy a poner mi celular en que no se active la cámara, ¿no? Pero realmente, digamos, esas aportaciones marginales sí pueden ayudarte a cuidar un poco tu información, pero ante el fenómeno, al menos como yo lo visualizo y lo he analizado, esas cuestiones sí te pueden ayudar a cuidarte, digamos, a ver los términos y condiciones, el poner activar ciertas modalidades en tu teléfono celular, pero realmente el fenómeno es tan grande, ¿no? Y se basa en una lógica, digamos, global, incluso yo a veces le digo a mis estudiantes que lo que está provocando la inteligencia artificial y sobre todo el uso de redes sociales digitales, que es donde vemos que más se materializa estas tecnologías porque tienen mucha información, ¿no? Cuando los que estamos aquí sentados en mesas, yo sé que usamos redes sociales y que tenemos X y que tenemos Facebook y que tenemos Instagram, ¿no? Cuando entramos a esas plataformas, que importante aquí, no son elegidas democráticamente, no se someten a un poder político, digamos, democrático en amplios términos, están concentradas en países que tienen ciertos intereses de manipular, de influir en la toma de decisiones. Entonces, estas plataformas a las que entramos por estar en la conversación, y digo, funciona un poco como una droga porque sabemos que nos están quitando nuestros datos, que nos están analizando, que nos están manipulando, pero preferimos estar ahí y no renunciar a estar en esa conversación que es la que agrupa los principales flujos de información, ¿no? Actualmente, de los grandes acontecimientos, al menos yo me he dado cuenta, casi todos por mi teléfono, ¿no? Que murió el Papa, que Donald Trump ya dijo tal cosa, que hubo un ataque en Venezuela. Llegó la información por mis redes sociales, ¿no? WhatsApp, que ganaste X, el premio. Exactamente, todo ese tipo de cosas. Entonces sí está bastante complejo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues sí, puedes hacer cuestiones marginales, pero creo que los que sí tienen que tomar cartas en el asunto son las grandes instituciones, los líderes de los países, los líderes y dueños de las grandes tecnológicas. Cuando digo Amazon, Google, Meta, estos, que se pongan de acuerdo para llegar a un consenso y a unas reglas en donde el límite creo que debe de ser no dañar a las personas, ¿no? O sea, cuando tú ya haces un algoritmo que va a dañar a una persona, que lo va a hacer tomar malas decisiones, que te vas a meter en un conflicto ético, ahí es donde debe de haber un alto y donde no se debe de permitir para orientar
la IA a que nos lleve a un buen lugar, ¿no? Y no a uno malo, ¿no? O sea, Oye, Edgar, pero ahorita que tocas ese tema, te escuchaba que, bueno, poco puede hacer uno en términos de que quiere uno estar en la conversación y uno entrega su información, sus maneras de pensar y luego es influido. Cuando el gobierno utiliza la IA y tú decías la gobernanza tiene que ser global, y ahora me llama la atención que Trump fue a China y iba con todos los líderes de las empresas, Google, X, etcétera. Pues por algo fue con ellos, ¿verdad? Y no iba con su aparato gubernamental, ¿no? Sino iba con un aparato empresarial parece ser que puede haber un acuerdo sobre la IA exactamente y otros temas, pero cuando hablamos que el gobierno utiliza la IA, nosotros cuando hablamos de un gobernador, de un presidente municipal, decimos que toma decisiones. Tú has escrito sobre IA y el ciclo de las políticas públicas. ¿Qué tanto la IA puede sustituir en un momento dado o reducir los ámbitos donde toman decisiones los seres humanos? Ajá. Sí, no. Ese es un tema también que me encanta porque actualmente, y me oriento al sector público, por ejemplo, el gobernador Pablo Lemus, pues de forma tradicional, si él tuviera que tomar una decisión importante, lo normal sería que a lo mejor se reuniera con sus asesores, su equipo de su gabinete, pero ahora tiene otra alternativa, que es preguntarle a una inteligencia artificial, desde una simple como ChatGPT, o Gemini o DeepSeek, o alguna que contrate con una empresa entrenada para ayudarle a él, ¿no? Entonces, aquí el dilema es un poquito que yo creo que buscas abordar, Toño, que es, pues, ahora la toma de decisión ya a veces está intermediada, al menos en gran medida, por la IA y por procesos de automatización, de inteligencia artificial generativa, ¿no? Porque el mismo ejemplo, Pablo Lemus puede decir, a ver, me queda un año para cerrar mi periodo de gobierno, tengo 80 millones de pesos para obra pública, ¿qué debo de hacer, no? Y le puede preguntar al secretario de Desarrollo Urbano, o le puede preguntar a su asesor de cabecera, o le puede preguntar a la IA, oye, en base a que estoy a un año de cerrar, necesito capitalizarme políticamente, tengo tanto presupuesto, dime qué obra me haría quedar mejor con los jaliscienses. Y pum, la inteligencia artificial le va a dar una opción, ¿no? Mejor que la de sus asesores, peor, no sabemos. Esa es la gran cuestión, ¿no? Es el dilema. ¿Quién se equivoca menos? ¿Quién es más asertivo? ¿Las personas o las máquinas? Pero lo que casi es seguro es que ya todo está funcionando como un binomio, ¿no? Un binomio que cruza inteligencia humana, capacidades, habilidades desarrolladas por los seres humanos con las máquinas. Sí. Es muy interesante, doctor, porque yo cuando pienso en el gobierno, en trámites, pienso en burocracia, pienso en tiempo, pienso en cosas como un poco más tediosas, y no pensaría que pudiera haber una asociación con algo que parece como tan futurista, tan nuevo, tan innovador como la inteligencia artificial. Entonces nos platica que ya está sucediendo, es una integración que ya está pasando en este momento. Sí, totalmente. Y hay múltiples ejemplos de ellos. Incluso hemos analizado en casos concretos, por ejemplo, el Congreso del Estado, me tocó dirigir una tesis aplicada al cómo está utilizando el aparato parlamentario legislativo en Jalisco el uso de la IA, y lo que nos dimos cuenta es que la mayoría de los asesores y las iniciativas que presentan los diputados en gran minuto son, en gran medida son intermediadas por la inteligencia artificial. O sea, muchas leyes que están presentando los diputados son producto de decirle a ChatGPT, oye, hazme una ley, toma de referencia la de la Unión Europea, pero adáptala al contexto de Jalisco y a las leyes mexicanas, y pum, te da la ley.
Y eso es lo que ya están afinando. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que para mí es casi irrenunciable que estamos avanzando cada vez a un binomio más en el gobierno de inteligencia artificial con seres humanos que estén colaborando para dar respuesta a los problemas públicos, para el desarrollo de políticas públicas, para la evaluación de políticas públicas, su diseño, irrenunciablemente este binomio está haciendo, incluso en la academia, ¿no? Yo creo que ya difícilmente nuestros estudiantes hacen sus tareas sin al menos alguna ayudada de alguna inteligencia artificial generativa. Y yo creo que está bien, mientras, de nuevo a los riesgos, lo hagamos con ética, con conciencia, validando información, porque la IA inventa muchas cosas, ¿eh? ¿Y cómo puedes o platicarnos algo sobre cuál es la evolución o la capacidad de absorción de nuestros gobiernos con respecto a otros más avanzados sobre la IA? Es decir, estamos empezando, lo estamos haciendo de una manera pues muy rudimentaria, sin metodologías, sin sistemas, o nuestros gobiernos, Guadalajara, Zapopan, el estado, tienen una adaptación de la IA efectiva, bien pensada, con conciencia. Sí. ¿Cómo vamos en eso? Fíjate que bastante regular, diría yo, en términos de ese proceso, porque si bien por un lado esta tecnología, digamos, tan potente se está dispersando de forma tan rápida en el mundo, sí hay diferentes gobiernos que lo están haciendo con un proceso más de salvaguardas en términos éticos, de procesos, en Europa, política, sobre todo en Europa, que digamos han tratado de avanzar en este concepto de gobernar la IA, ¿no? La gobernanza algorítmica. Y aquí, digamos, lo que estamos haciendo es avanzando un poco de forma empírica, lo que nos va cayendo, las recetas que podemos ir adaptando de otros lugares, pero no hay una política. Incluso en el sexenio pasado de Andrés Manuel, que fue un sexenio en donde muchos países, incluso latinoamericanos, desarrollaron estrategias de inteligencia artificial, documentos de política pública, de IA a nivel nacional en sus países. México no apuntó, no tomó como prioridad. Ahora, con el gobierno de la nueva presidenta Claudia, sí se ve un poco de más intencionalidad. Creó esta agencia de transformación digital en la cual, digamos, ya una de sus vertientes es el tratar de estar a la vanguardia en este aspecto, ¿no? Ahora, si nos bajamos a los gobiernos subnacionales, estatales, pues vamos a ver también prácticas aisladas que están haciendo con el uso de inteligencia artificial en materia de educación, de salud, porque otra cosa, hablar de IA en el gobierno no es solamente hablar de trámites y servicios, es hablar de salud, de seguridad pública, de educación, en todos esos aspectos está también, en esos sectores de política, está la inteligencia artificial. Y de nuevo, yo quiero recalcar mucho esta idea de que no es solamente una cuestión tecnológica, ¿no? Que es una cuestión política, ética, de voluntad, de formación, de capacidades, y no tanto solamente de el contar con la tecnología, ¿no? Entonces sí es importante poner ese acento. Los gobiernos municipales, pues obviamente por sus capacidades limitadas, como sabemos, pues son los que tienen menos avances, aunque algunos, los más grandes del país, la misma Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, ya están explorando uso de chatbots, cámaras de videovigilancia algunas con reconocimiento facial o detección de imágenes. El C5 famoso ya es como algo una instrumentación muy clara de IA. Sí están utilizando IA, aunque tampoco de una forma tan vanguardista como lo hace la videovigilancia de China, ¿no? Que ellos, digamos, incluso por su sistema político, pues eso sí te monitorean como si fuera Big Brother, ¿no? Para dónde vas, dónde te cruzas,
cuánto debes, todos los datos lo asocian. Aquí una cuestión por falta de capacidades, por falta de interoperabilidad de datos, incluso por conflictos éticos, porque siempre le digo a mis estudiantes la reflexión de, oye, pues a nosotros a nadie nos gusta la inseguridad, ¿no? Ni que haya crimen en las calles. Oye, si yo te digo que te voy a violentar tu derecho humano a la intimidad y te voy a observar todo el tiempo en la calle a cambio de seguridad, ¿aceptarías? Y entonces entran como en un dilema, ¿no? No, yo prefiero que me estén vigilando, pero salir seguros. Y otros dicen, no, a mí no me gustaría que me estuvieran vigilando, mejor que siga habiendo robos y eso, pero que nadie me esté siguiendo. La libertad. Sí, libertad versus seguridad, ¿no? Entonces hay varias cosas, digamos, ahí, y yo creo que México tiene el potencial. Jalisco en particular tiene un ecosistema bastante interesante por el alojamiento de empresas tecnológicas, para desarrollar este potencial, y lo está haciendo, y en los próximos años vamos a ver que Jalisco y otras entidades van a desarrollar esta parte. Doctor, me parece muy valioso que nos invite a pensar más allá de la inteligencia artificial para hacer imágenes o videos graciosos, ¿no? Que implica también información sensible o que se use para decisiones importantes. Ya para llegar al final de este episodio, nos gustaría preguntarle qué le gustaría a usted que se quedara haciendo eco en las personas que nos escucharon el día de hoy, con respecto a qué observaciones nos haría, a qué nos invita. Bueno, una reflexión puede ser decir que la inteligencia artificial no es ciencia ficción, que ya salió de las pantallas y ahora está en la toma de decisiones de nuestro día a día en las personas, y que por eso tenemos que estar informados, tenemos que saber adaptarnos a este nuevo lenguaje intermediado por algoritmos, ¿no? Creo que los gobiernos tienen una tarea bastante importante en términos de gobernanza, de regulación, de proyección de los impactos en el empleo con esta tecnología, y concientizar sobre todo que la inteligencia artificial no es solo tecnología, o no es un problema principalmente tecnológico, sino es un problema social, ¿no? La inteligencia artificial ahí está, los algoritmos ahí está, se van a seguir utilizando, y ya la pregunta no es si va a avanzar o no. La respuesta es fácil. La realmente problematización que tenemos que hacer, o la pregunta que nos tenemos que hacer, es qué queremos hacer con esta inteligencia artificial, cómo queremos modelar nuestra sociedad a partir de esta nueva tecnología, y bajo qué valores y principios lo vamos a hacer. Tus libros, nos platicaste brevemente. No, fíjate que más que estos libros que ya son un poco más antiguos, estoy por sacar un libro que coordiné y en el que también tengo un capítulo sobre inteligencia artificial en los gobiernos, y van a ser 2 volúmenes. Uno aplicado al desarrollo de inteligencia artificial en el sector público en México, y otro con experiencias más iberoamericanas, latinoamericanas en este sentido. Entonces va a haber, uno tiene más de 20 capítulos, otro 17, donde tuve la oportunidad, digamos, de coordinar, de elegir algunos textos que yo creo que van a abonar, ¿no? Lo sacamos con la editorial Tirán Loblash y el Colegio de Jalisco, y en los próximos semanas, máximo yo creo que como un mes, porque ya mandaron las maquetaciones, saldrá este libro, y si me invitan también lo presentamos aquí en Ecos. Claro que siempre. Sí, nos daría mucho gusto tenerlo de nuevo. Muchas gracias por aceptar estar con nosotros, por inaugurar Ecocientíficos. Nos da muchísimo gusto que nos haya platicado algo tan interesante. Muchas gracias, doctor, por lo que nos platica. Tenemos mucha chamba entonces que hacer, más que muchas cosas que nos tenemos que preguntar, mucho en qué pensar. ¿Algo más que nos quiera platicar, doctor Antonio? Bueno, pues agradecerle mucho a Edgar el que haya estado aquí en la primera episodio de Ecocientíficos, y pues agradecer mucho a
a la coordinación de comunicación y prensa y CTA de CUSEA. Gracias por este esfuerzo y muy agradecidos. Igualmente a mí también me gustaría agradecerte, Alma, el espacio. Toño, realmente creo que es importante que desde la coordinación de investigación se hagan estos ejercicios, ¿no? Que yo creo que es una tendencia, ¿no? Que siempre nos critican a la academia, que nos quedamos en las aulas y en nuestros papers y oficinas y no comunicamos y no tratamos de incidir. Y yo creo que esto es un ejercicio. Entonces felicito al CUSEA, a las diferentes áreas, a la rectoria, obviamente, por impulsar estos proyectos. Y un gusto, ¿no? Gracias, profesor Toño Sánchez Bernal, Alma, por elegirme para inaugurar este proyecto tan interesante. Gracias, doctor Edgar. En CUSEA también se hace ciencia y creo que pues este es un claro ejemplo de ello. Los invitamos a que estén al pendiente de nuestras redes sociales, que estén al pendiente del próximo episodio, que también está muy interesante. Y ya saben, aquí estamos para platicarles más chismecito científico. Nos vemos en la próxima.